yo vengo de una familia de clase media de México, ¿verdad? De una familia en la cual, pues, mis padres vienen también de una familia en la cual ellos sufrieron diferentes tipos de tal vez abuso o tal vez psicológicamente, ¿verdad? Pero mi padre, voy a hablar un poquito acerca de mi padre. Mi padre es hijo de mi abuela materna, que fue una madre soltera, una mujer con 4 hijos de diferentes padres, ¿verdad? Mi papá no tuvo un padre, mi papá no tuvo una imagen paterna. Mi padre no aprendió a ser padre porque no tuvo una imagen que él pudiera reflejar para poder él venir y aprender a ser padre. Mi padre fue abusado sexualmente también en su niñez. Él sufrió de abuso sexual, ¿verdad? De parte de su padrino, como le llamaríamos, me imagino, creo que lo bautizó, algo así, porque es como se le llamaría a un padrino, ¿verdad? Entonces, él fue rechazado por su padre porque a una edad ya adulta o de joven, no sé exactamente a qué edad, pero ya era una persona ya adulta, ¿verdad? Él fue buscando a su padre para que lo reconociera tal vez, o buscando el amor de su padre, buscando, queriendo saber quién era su padre, pero su padre lo rechazó. Su padre lo rechazó, su padre lo negó, no lo aceptó. Entonces dentro de él ahora yo puedo ver de otra manera a mi padre, porque cuando yo vivía en mi niñez, cuando yo estaba en esa etapa de mi niñez, pues lo veía de una manera. Cuando yo empecé a razonar, cuando yo empecé a entender, yo lo veía de otra manera, que yo no podía entender por qué mi padre era así. Pero ahora que estoy de este otro lado, que estoy viendo como una película que está pasando de toda mi vida, y lo que mi padre vivió, lo que mi madre vivió, lo que ellos pasaron en su niñez, entender por qué razón mi padre fue como fue. Entonces mi padre no tuvo una imagen paterna, mi padre no tuvo un padre. Entonces él no pudo ser un padre, él no supo ser un padre con nosotros. Ahora yo no sé cómo él fue educado por parte de mi abuela. Entonces muchas veces nosotros traemos como un patrón el cual nosotros queremos educar a nuestros hijos de la manera que nuestros padres nos educaron a nosotros. Y muchas veces cuando hay una familia donde hay un abuso, donde hay violencia, si el padre es golpeador, desafortunadamente el hijo es como la manera que va a aprender a educar a los hijos, y va a ser golpeador. Entonces, todo esto son maldiciones que van pasando de generación en generación. Mi padre fue abusado, entonces mi padre me abusó a mí. Este abuso sexual de mi padre hacia mí empezó a la edad de 5 años. Esto es en mi etapa de mi niñez, donde nosotros somos inocentes, donde nosotros todo lo vemos color de rosa, donde nosotros todo lo vemos inocente, donde no hay maldad dentro de nosotros porque somos niños. Entonces, para mí esa era una forma de cómo mi padre, tal vez yo pensaba, me está demostrando amor. Yo pensaba que él me estaba demostrando amor, que era como un juego, que mi papá estaba jugando conmigo cada vez que él cometía un abuso hacia mí. Entonces, yo era demasiado apegada hacia mi padre. Era inseparable de mi padre. Entonces, ¿por qué? Porque era mi padre y yo no podía pensar dentro de mí que mi padre me estaba haciendo un daño. No lo podía entender. Esto fue pasando porque fue varios años. Esto pasó de la edad de 5 años hasta la edad de 11 años. Pero desafortunadamente no fue solo eso lo que yo viví o lo que yo experimenté, lo que yo vi, sino que también mi padre era un hombre violento. Mi padre, en el momento que
que se disgustaba, mi padre golpeaba, mi padre insultaba. Entonces, a mi hermano mayor, porque yo soy la segunda de 4 hermanos, a mi hermano mayor siempre lo insultaba, tanto físicamente como psicológicamente, con palabras ofensivas. Entonces, él vivió una vida donde mi padre siempre lo golpeaba y abusaba físicamente de él, pero no fue solamente eso, sino que de ver el abuso hacia mi madre. Mi madre era una mujer sumisa, mi madre viene de una familia de rancho, mi madre viene de una familia que no tiene estudios, ninguno de mis padres terminaron la primaria, solo que ninguno de ellos tienen estudios, mucho menos mis abuelos no sabían ni leer ni escribir, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Mi madre sí tuvo su papá y tuvo su mamá, mis abuelos maternos la criaron, pero también de cierta manera la afectaron porque ellos no fueron unos abuelos, unos padres cariñosos, eran demasiado fríos y me imagino rígidos, eran demasiado fríos, ellos no sabían demostrar un cariño, ellos no sabían demostrar un abrazo, un beso, un te quiero, y mi madre sufrió de eso, y desafortunadamente mi madre, apenas yo no sabía que mi madre era cariñosa. Yo lo supe apenas hace el año pasado, pero yo era tan apegada, yo creo que a mi padre, mi niñez, que en mí yo creo que no me daba cuenta de eso, de que mi madre no me demostraba cariño, no me demostraba amor, porque para mí yo lo tenía todo con mi papá, yo era demasiado cariñosa con él. Entonces, mi padre era muy violento también con mi madre. Él era muy agresivo, él era psicológicamente palabras fuertes, palabras ofensivas, humillaciones por las cuales mi madre pasó. No solamente eso, sino que en el caso de mi madre hubo adulterio, porque mi padre le fue infiel a mi madre por muchas veces y muchas ocasiones que yo lo pude ver también. Entonces, todas esas cosas en mi niñez fueron causando traumas demasiado grandes en mi vida, demasiado grandes. Cuando yo empecé a entender, porque ya eso fue de la edad de 5 años, como a los 8 o 9 años, yo pude ir entendiendo realmente lo que estaba pasando en mi familia, lo que estaba pasando en ese vínculo familiar, la violencia, el abuso, lo que estaba pasando hacia nosotros, no solamente hacia mí, sino hacia mis hermanos, hacia mi madre. Y era un dolor tan profundo el poder ver a mi madre sufrir, el ver a mi madre llorando, el ver a mi hermano cómo era él golpeado. Y no solamente mi hermano mayor, sino que mi hermano menor. Mi hermano menor, él también fue abusado sexualmente por mi padre. Y yo lo pude ver, yo pude darme cuenta porque yo sabía los mismos actos que mi padre hacía hacia mí, los hacía hacia mi hermano. Entonces yo podía entender realmente lo que mi padre estaba haciendo a mi hermano. Entonces, hacia mi hermano fue también menor, no eso, sino que físico. Entonces, físico, psicológico, hacia mí fue abuso sexual y psicológico. Hacia mi hermano mayor fue abuso físico y psicológico. Entonces, yo puedo decir que yo pude vivir desafortunadamente en ese ambiente donde existía estos 3 tipos de abusos. Entonces, era para mí muy doloroso ver en ocasiones cuando mi padre, una ocasión, tenía a mi hermano menor en el piso, con el pie en la cabeza, completamente desnudo y golpeándolo. Entonces, era para mí un trauma, me causaba a mí trauma ver esa situación pasando en mi hermano menor, cómo es que mi papá lo golpeaba, cómo es que mi hermano gritaba de dolor porque estaba siendo golpeado con el cinto por todas partes del cuerpo. Entonces, era tremendo cómo ver cuando mi padre insultaba a mi madre, cuando mi padre insultaba a mi hermano mayor. Como les digo, soy la segunda
de cuatro. Tengo 3 hermanos, yo soy la única mujer. El tercer hermano, que es el que sigue de mí, yo creo que él era más listo, ¿verdad? Él era más... En cuanto veía a mi padre que él empezaba a gritar o que estaba enojado, él salía corriendo de la casa. Él se iba de la casa, se desaparecía, no dejaba ni nada de rastro. Él se iba y desde temprano y no regresaba hasta muy tarde. Entonces mi padre siempre, de cierta manera, le decía, pues tú eres candil de la calle y oscuridad es tu casa, porque nunca estás en tu casa. Pero mi padre no entendía por qué razón mi hermano era que él salía de la casa porque él no quería que mi papá lo fuera a golpear. Pero desafortunadamente, de cierta manera, él fue afectado psicológicamente porque muchas veces lo negó, tú no eres mi hijo, yo no soy tu padre. Entonces son palabras que nos dejan heridas muy profundas dentro de nosotros. Son heridas que quedan ahí marcadas dentro de nosotros. Tal vez podemos decir que el abuso físico, un golpe, pues podemos durar un tiempo con los moretones y lo vamos y lo curamos y se sana, ¿verdad? Pero el abuso psicológico son heridas muy profundas, heridas muy profundas. Pero damos la gloria y la honra a mi Padre Dios porque Él es un Dios sanador, porque Él es un Dios que sana las almas, es un Dios que sana las heridas también de las almas, que nosotros llevamos en nuestra alma. Él sana las heridas del alma. Entonces yo puedo dar testimonio de que todas esas heridas de lo que yo viví en mi niñez, de lo que yo pasé en mi niñez, de lo que yo pasé en mi adolescencia, el Señor me ha sanado, el Señor me ha liberado, el Señor me ha restaurado. Y le doy toda la gloria, porque por eso estoy aquí trayéndole a ustedes y abriendo mi corazón para traerles lo que yo viví, porque yo quiero darle la gloria y la honra a mi Padre Dios. Yo quiero que Él sea exaltado, yo quiero que Él sea glorificado, yo quiero que a Él sea dada la gloria y la honra de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo le doy gracias a Dios, gracias Padre Santo por lo que has hecho por mí. Gracias Señor porque me has sanado, Señor. Gracias Señor porque me ha liberado, porque si no fuera por ti Padre Santo yo no sé dónde estaría. Entonces, pero esto, yo creo que el Señor tiene un propósito y tienes todo eso en el tiempo del Señor, ¿verdad? Las situaciones que pasamos en nuestra vida, nosotros mismos como padres, ahora puedo decir como padres porque yo soy madre de una hija, nosotros somos responsables por nuestros hijos. Nosotros somos responsables porque un día el Señor nos va a dar cuenta y nos va a preguntar qué pasó con el hijo que yo te di. Entonces eso es tremendo. Si nos ponemos a pensar, cuando el Señor nos pregunte qué pasó, qué hiciste, cómo lo educaste, qué vida le diste al hijo que yo te di, porque nuestros hijos son hijos que el Señor nos dio. Él nos los dio. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos, y la vida que nosotros le demos a nuestros hijos es responsabilidad. O sea que lo que nuestros hijos pasen, lo que nuestro matrimonio pase, es responsabilidad de nosotros y no es de Dios. Porque el abuso que existe, la violencia que existe en los hogares, no es algo que Dios nos está poniendo, es algo que nosotros mismos estamos buscando. Pero por eso es que el Señor nos trae esta palabra, porque nos quiere abrir los ojos, porque quiero que nos demos cuenta. Por eso es que yo estoy trayendo este programa, porque yo quiero que ustedes se den cuenta contra quién están peleando, contra quién es la pelea, que el enemigo ha querido venir a destruir hogares, que el enemigo quiere separar matrimonios, que el enemigo quiere separar familias. Pero que nosotros tenemos que darnos cuenta que la victoria es de nosotros y tenemos que levantarnos,
tenemos que levantarnos y aquí estamos, mujeres, aquí estamos para darle la mano, para levantarlas, para que el Señor empiece a edificar sus vidas, para que el Señor empiece a sanar las heridas, porque tal vez tú, mujer, o tal vez tú, varón, estás pasando o has pasado en tu niñez una situación como la que yo estoy llevando a ustedes y compartiendo con ustedes.